vamos a hablar sobre la gestión de los terceros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Al hablar de terceros, primero un poco de concepto laboral. Estamos hablando de todas estas empresas que destacan trabajadores a las instalaciones de la empresa principal, denominada principal cuando nos encontramos dentro del marco de una tercerización laboral, o empresa usuaria cuando nos encontramos dentro del marco de una intermediación laboral. Recordemos que la tercerización es cuando se externaliza una parte o todo el proceso productivo o de servicios de una empresa, ¿no? Un servicio que se hace con independencia, autonomía. Y estamos hablando de intermediación cuando externalizo actividades complementarias, periféricas al giro del negocio, como por ejemplo limpieza, seguridad patrimonial, etc. Esencialmente estamos ante estos supuestos. Entonces, empresa principal, empresa usuaria, respecto de sus empresas contratistas, subcontratistas o especializadas en servicios complementarios temporales en el marco del intermediario. La primera referencia que encontramos en la legislación laboral peruana es al principio de prevención. Recordemos que en el Perú tenemos una ley general, digamos, de seguridad y salud en el trabajo que es aplicable a todos los sectores económicos, y esta ley parte de 9 principios. Estos principios son una especie de guía orientadora con la cual tenemos que entender el resto de artículos de esta ley y de toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y digamos que nos permiten entender la importancia de aplicar adecuadamente las obligaciones. Tenemos el principio de prevención, pero por ejemplo tenemos el de responsabilidad y varios otros. Arranquemos con el principio de prevención. Ya en esta parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vemos que expresamente la norma señala que el empleador, estamos hablando de aquella persona jurídica que organiza un centro de trabajo, que tiene control sobre el ámbito de un centro de trabajo, es el responsable de garantizar el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, es decir, de los que tienen su planilla, y también de quienes, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labor. Los terceros, los trabajadores de nuestras terceras, no tienen vínculo laboral con la empresa que contrata el servicio, con la principal o la usuaria. Están precisamente en la planilla de mi empresa tercera. Entonces, al no tener vínculo laboral, inicialmente podríamos pensar que no hay pues una obligación mayor de ningún tipo, pero eso no es así. No solamente en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, sino también en el ámbito laboral, las normas establecen deberes específicos respecto de estas personas, porque finalmente son personas que se están trasladando a nuestro centro de labores a prestar un servicio a nuestro favor, ¿no? Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, para ir aterrizando, tenemos el principio de prevención. Toda empresa está obligada a garantizar que dentro de su espacio de control hayan condiciones adecuadas para la vida, la salud y el bienestar de los terceros. La empresa principal o usuaria, ya les dije que es aquella empresa que contrata el servicio, se llama principal dentro del marco legislativo de la tercerización laboral y se llama usuaria dentro del marco normativo de la intermediación laboral, son quienes garantizan respecto de sus terceros lo siguiente. En primer lugar, el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos. Es decir, la empresa debe diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que incluya, que contenga a todos los que prestan servicios dentro de su centro de trabajo. Personal propio, el que está en la planilla, personal de terceras, incluso locadores de servicios, visitantes también, usuarios, practicantes, las modalidades formativas. Centrándonos en los terceros, respecto de ellos, mi sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo los tienes que integrar. ¿Cómo? Hay infinidad de ejemplos. Por ejemplo, revisando su accidentabilidad en las reuniones mensuales de mi propio comité de seguridad y salud en el trabajo. Mi comité se reúne todos los meses y no solamente va a revisar lo que está pasando respecto del personal de mi planilla, sino también de lo que está pasando respecto del personal de la planilla de los terceros. Si se accidentó el trabajador de mi empresa X, eso se tiene que revisar en mi propio comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
teniendo estadística de mis terceros, ¿no? Estadística de cumplimiento de uso de PPs, de ocurrencias de incidentes, de accidentes, registro, estadística de cumplimiento de objetivos en capacitaciones, etc. Toda esta gestión que hago respecto de mis terceros es parte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser parte, y es un deber específico que me exige la norma como empresa principal o usuario. Siguiente obligación, deber de prevención de seguridad y salud de todo el personal que se encuentra en las instalaciones. Aquí ya de manera puntual, lo que hace este artículo 68 es jalar el principio de prevención que vimos hace un momento, ¿no? Ya de manera específica dice, tú respecto de tus terceros, tienes el deber de garantizar el deber de prevención. Es decir, de garantizar, recordemos, que estas personas ejecuten sus labores en un espacio libre de riesgos, en adecuadas condiciones para su vida, para su salud y para su bienestar. Tercera obligación, aquí, digamos, en estas dos primeras estamos, como lo vemos, ante obligaciones, digámosle, cajón, ¿no? Es un cajón, son obligaciones más o menos abstractas, dentro de las cuales se encuentra el cumplimiento objetivo de toda la lista de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que existe en la normativa y que vamos a ver en un momento. Pero ya en la tercera obligación vemos una bien específica, que es verificar que tus terceros cuenten con un seguro complementario de trabajo de riesgo o con los seguros que exija la ley. Como sabemos, no todas las empresas están obligadas a asegurar a sus trabajadores con seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero cuando existe obligación, yo como empresa principal o usuaria, no puedo permitir que el personal de mis empresas terceras ingrese a mis instalaciones sin su SCTR, si es que las condiciones de mi espacio lo exigen. O no puedo permitir que ingresen personas que no están asegurados en seguridad social, es decir, salud o EPS, que no tengan el mínimo exigido por la ley, ¿no? ¿Qué pasa si yo permito que un trabajador ingrese a mi centro de trabajo sin estos seguros? Supongamos que estoy obligado a tener SCTR y yo permito que el tercero entre a mi centro de trabajo sin SCTR y le pasa algo, se accidenta. Si eso ocurre, la empresa principal o usuaria va a ser solidariamente responsable por las indemnizaciones que se generen por los daños a la salud de ese trabajador. Es decir, y esto lo hemos escuchado mucho, siempre recibimos muchas consultas así, ¿no? Oye, yo le pago a mi tercero una contraprestación que está pactada en el contrato, es una contraprestación justa, está basada en el mercado, y mi tercero está, por el propio contrato, se obliga a tener a su gente en planilla, a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahí yo ya estoy cumpliendo con mi obligación. Además de eso, tengo que estar mirando si estas personas entran o no entran con ese SCTR. Sí, no basta tenerlo escrito en un contrato, no basta que tú estés pagando una contraprestación que cubra, digamos, todo el cumplimiento de las obligaciones. Si no se verifica, si no se acredita que tú como empresa principal o usuaria has hecho el trabajo extra de verificar que la gente entre con ese SCTR, o peor aún, que permites el ingreso de estas personas sin ese SCTR, ya estás incumpliendo con tu obligación de prevención, el de arriba, el azul. Y además, si tuvimos la mala suerte que esta persona se accidentó y tiene alguna consecuencia a su salud, las indemnizaciones podrán ser pagadas por ti o por el empleador directo. Este trabajador afectado podrá iniciar acciones judiciales en contra de su empleador directo o en contra de la empresa principal, porque aquí hay responsabilidad solidaria expresamente pactada por la ley. Última obligación que encontramos en el artículo 68, otro cajón, estamos hablando de la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de sus terceros. ¿Qué significa eso? La ley le exige a la empresa principal y a la empresa usuaria que despliegue un trabajo de fiscalización respecto de sus terceros y que garantice que estos terceros son empresas comprometidas con la seguridad y salud, responsables de la seguridad y salud, y sobre todo que cumplen con lo que les exige la norma. Es decir, estas empresas, al momento de contratar el servicio, deberían
estar en capacidad de acreditar que cuentan con su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que son empresas que realizan capacitaciones a sus trabajadores, que te están mandando personal que ya pasó por un examen médico y que tiene una aptitud para el trabajo. Empresas que compran el EPP para sus trabajadores y que se aseguren que sus trabajadores lo usen. Empresas que además de mandarte al trabajador te mandan a un supervisor, a un prevencionista de riesgos para ver cómo se está ejecutando la labor, entre otras cosas. Es decir, que tú como empresa principal usuaria seas una especie de Sunafil in-house y verifiques, fiscalices, vigiles que tu empresa cumpla con sus propias obligaciones. ¿Qué pasa si tú no contratas con una empresa así y finalmente estamos ante una empresa que no cumplió con mandarte un trabajador con aptitud médica y te mandó a alguien que no, para ejecutar una labor que está agravando su propio estado de salud y tú como empresa principal no lo sabes? ¿Qué pasa si no sé, nos mandan una persona sin un adecuado conocimiento de la labor que va a hacer y sufre un accidente? O si se trata de una empresa que ni siquiera tiene un comité de seguridad y salud o un supervisor. Bueno, si sus incumplimientos generan el solo hecho de no verificar, de no vigilar y además una consecuencia dañosa, tenemos un accidente, un menoscabo a la salud de alguno de estos trabajadores que son desplazados, también hay responsabilidad solidaria. Entonces, según el artículo 68, tenemos responsabilidad solidaria cuando no hay verificación del SCPR y ocurren daños, y cuando hay un incumplimiento al deber de vigilar por parte del empleador. Bueno, muchas gracias, Karen. Gracias a todos los asistentes. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo implemento todo esto, ¿no? Lo que ha contado Karen es la importancia y un poco los artículos legales y el peso de la ley, cómo puede caer contra nosotros en caso de no gestionar bien a un tercero. Entonces la pregunta ahora es cómo lo hago, ¿no? Nos encontramos muchísimas empresas que tienen muchísimos proveedores y contratistas o terceros, vamos a decirlo así con palabras genéricas. Es más, hay empresas que tienen más planilla de terceros que inclusive la de su propia gente. Entonces se convierte en una labor bastante ardua y bastante importante asegurar que los terceros cumplen la ley de seguridad en el trabajo como la cumples tú y todo lo que ello conlleva. Entonces aquí lo que vamos a intentar ver es la parte práctica, ¿no?, de todo esto. Aquí lo que la ley te pide es gestionar, ¿no? Gestionar a los terceros, lo que ha dicho Karen un poco, oye, principio de prevención, revisar que tengan todo el sistema de gestión como lo tienes tú. En caso de que no lo tengan, vas a ser responsable solidario. Entonces eso se abre un mundo nuevo a una ampliación de mis obligaciones, ya no solamente con mi personal y con mi sistema de gestión, sino lo agrando a todos los terceros que entran por la puerta de mi empresa. Para ello, seguramente han oído hablar de la palabra homologar. La famosa homologación de terceros. Homologación de terceros se usa mucho en el mercado ya hace unos años para acá, y quizá ahora desde el accidente fatal que hubo, desde la pena privativa de libertad que ha habido a un gerente de una lavandería por el accidente de un tercero, quizá ahora toma más fuerza. Pero la palabra homologar se viene usando ya hace tiempo como una especie de foto del momento en la que yo homologo para que un proveedor o un tercero pueda entrar en mi casa. Pero eso no es del todo real, porque una foto del momento es más una auditoría que una homologación. La foto del momento te vale hoy, pero mañana ya está caduca. Entonces lo que vamos a ver ahora es un sistema vivo de homologación continua que realmente te proteja, porque de nada vale hacer una foto hoy, homologar hoy a un proveedor y en un mes o dos muchos documentos ya han caducado, la planilla que entra a tu casa, a tu empresa, ya la han rotado 3 veces, y donde tú homologaste ya no queda nadie. Entonces esa homologación quedó en el vacío. La homologación es un tema continuo. Para eso hay que hacer un procedimiento interno de gestión y trabajar de manera diaria con los terceros y con los contratistas. Vamos a llamarlo tercero con palabra general. Da igual que sea intermediación que tercerización. El tercero como ente que entra en tu empresa. Ahora viene la homologación de los terceros ya, ¿no? Tú le has dado toda la información y ahora pasa la obligación hacia ellos. El tercero le vamos a homologar, vamos a gestionarlo, ¿no? Pero vamos a llamarlo, si quieres, homologación de terceros, gestión de terceros, lo hemos llamado homologación. Por cierto, esto que estoy aquí contando no existe, claro, todavía. Es una recomendación de unas guías que hemos creado en forma de etapa, usando un poco
procedimientos o normativas que existen ya internacionalmente. Esto tiene un pareto muy parecido, o sea, un ejemplo muy parecido a lo que se usa en Europa. Y una ley que hay en España y otra que hay en la región, y que algo así hacen, lo he trasladado amigablemente a la realidad local. Obviamente se pueden añadir etapas, se pueden quitar etapas, se pueden aumentar etapas, cada una a su realidad. Lo importante es que entiendan la lógica para luego personalizar cada una a su realidad. La homologación va en dos frentes y lo van a entender fácilmente. Primero homologa a la empresa principal y luego a los trabajadores de la empresa principal. Perdón, a la empresa tercera y luego a los trabajadores de la empresa tercera. Y me voy a explicar. Tú puedes, vamos a poner un ejemplo sin dar nombres, tú tienes terciarizado el servicio de limpieza intermedia, ¿no? Porque la limpieza es intermedia, con una empresa de limpieza X. ¿Cómo lo hagas a la empresa? A la empresa que le pides, pues posiblemente estar al día de pagos de salud, estar al día de pagos del FP, la política, el reglamento interno, evidencia de que tiene que crear un comité, lo que tú quieras que le pidas, porque ahí en esa homologación no solamente vemos documentos de seguridad del trabajo, podemos ver lo que ustedes quieran, documentos legales, documentos de recursos humanos, documentos de seguridad del trabajo, todo lo que queramos para homologarlo. Y ahí estamos homologando a la empresa. Vemos ahí que el tercero nos entrega a la empresa principal IPC de los trabajos a realizar, procedimiento. Perdón, Karen, ¿puedes dar una para atrás para quitarlo de validar? Hay un clic solo, eso es. Procedimiento de trabajo, constancia de pagos de STR, reglamento interno. Le podemos pedir todo lo que queramos de la empresa, o sea, de la empresa como razón social, como RUC. Y luego, una vez que eso nos lo ha enviado, hay una parte muy fuerte que es, Karen, por favor, ahí sí que ahora sí me puedes dar un clic, que es la de validar. O sea, de nada vale que me entregue todo, que me lo envíe, que me colapse el correo electrónico, si luego nadie lo va a validar. Me colapse el correo electrónico, o la nube virtual, o el link, o lo que sea, si nadie lo valida. Si lo envían y nadie lo valida, no tiene ningún sentido. La idea es que te lo manden alguien del equipo interno o externo, si lo has terciarizado, te lo valide y tenga feedback con el tercero y diga, esto no me vale, esto está vencido, esto está caducado, aquí faltan cosas, y hay un pimponeo ahí de vuelta hasta que lo validamos. Y cuando lo validamos, digamos que esa ya está la primera etapa, la homologación de la empresa. En esta homologación de la empresa, recuerden que hay documentos que caducan. Hay documentos que caducan mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Bueno, habría que revalidar esos documentos según la periodicidad. Por ejemplo, el STR es mensual. Entonces, de nada vale haber dado check al STR de marzo si estamos en abril. O sea, habría que también haber validado el de marzo. O sea, de nada vale haber validado el STR de febrero si estamos en abril. Hay que validar el de febrero, hay que validar el de marzo, hay que validar el de abril. O sea, nos generamos una obligación periódica y continua. Lo digo porque tú vas a dimensionar todo esto y vas a un poco dimensionar la cantidad de trabajo que te viene encima un poquito, ¿no? Bueno, como conclusiones, para mí lo básico es recuerda que es una homologación continua, no es una foto del momento. Todos sabemos que en la actualidad hay mucha homologación de terceros que es una foto del momento. Para mí eso es una auditoría. Pues si yo te homologo hoy y ya no te homologo hasta el año que viene, eso es una foto, eso es una auditoría. La has llamado homologación, pero es una auditoría del momento. La homologación real es continua, permanente, y en dos frentes, la empresa y trabajadores. Y eso es continuo. Eso es continuo, no es hoy y ya hasta el año que viene no te homologo más. Tener en cuenta la cantidad de los documentos. Hay documentos, ya lo he comentado, hay documentos que vencen mensualmente y he puesto el ejemplo del seguro complementario, pero hay muchos más. Entonces, cada caducidad de documentos merece la pena tenerlo bien mapeado y verificarlo cuando caduquen y ir pidiendo al tercero, oye, pásame nuevamente tal documento que el mes que viene vence o en 10 días vence. Y si no, no vas a poder entrar, si no lo tengo debidamente registrado. Hay algo muy importante que es no asumir competencias que no nos corresponden con la planilla de un tercero, ¿no? Karen ha hablado de que tú tienes que vigilar que el tercero cumpla las obligaciones, ¿no? Que el tercero capacite a su gente, que el tercero forme entre EPPs, todo eso, ¿no? Hay que velar por esa vigilancia para que el tercero cumpla con sus trabajadores lo que la ley le imputa por ser su planilla, no la tuya, ¿no? Pero tienes que velar que así se haga, ¿no? Otra conclusión importante es, claro, no vamos a pedir todo a todos porque se vuelve una sin razón. Sí que cataloguemos a los proveedores por nivel de riesgo. No es lo mismo alto riesgo que bajo riesgo. No es lo mismo el que entra todos los días que el que entra una vez al año. No es lo mismo el que mete 100 personas que el que mete 2. Digamos que en seguridad en el trabajo hay mucha probabilidad por consecuencia y tiempo de exposición. Entonces, esas tres variables cuentan mucho a la hora de
de baremar el riesgo por un nivel, con un nivel de criticidad a otro. Importa mucho quién entra, cuándo entra, cuánto tiempo está, qué va a hacer. Eso nos vale para dimensionar a la empresa o catalogarla por niveles de riesgo y por ende pedirle más o menos información. Y quizá poder hacer un poco la vista más gorda en proveedores que por su quehacer dentro de nuestra compañía nos van a generar un riesgo prácticamente mínimo, trivial, como llamamos en seguridad del trabajo, moderado, que es tolerable y permitible porque, bueno, porque no sé, va a entrar un papel y se va a marchar en 5 minutos, ¿no? Y va a entrar a 5 metros a la entrada de la compañía. Entonces, usemos esa lógica para baremar a los terceros. Y luego, con todo eso que acabo de contar, creo que ya todos pueden dimensionar la importancia de tener una herramienta tecnológica, porque si eso lo hacemos con link a Dropbox, con link a Google Drive, peor todavía, que nos manden por email, nos colapsen el correo, nos lo descarguemos, revisemos, contestemos con otro email, se vuelve un imposible, ¿no? Entonces, para ello hay que buscar una solución tecnológica, software, herramientas de gestión que nos garanticen el proceso, que quizá nos generen alertas automáticas de qué falta y qué no falta el tercero, que nos dé una trazabilidad y una evidencia frente a la ley en caso de problema, y que nos facilite el trabajo, que esas horas hombre que hay que dedicar brutales a esta gestión se minimicen a la mínima expresión, y lo que pueda hacer la máquina, la inteligencia artificial y la programación, pues ya no la haga el hombre, ¿no? En la medida que se pueda.